Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos y requete listos para contarles, narrarles, informarles lo que es la actualidad del día, opinar sobre ella, enmarcarla y situarles a todos ante lo que es noticia, sea fuera o dentro, pero que nos conviene conocer a la sociedad española. Todo eso con dos valores irrenunciables: la valentía y el rigor, en junto y a la vez, y con algo que es connatural a nosotros mismos, el espíritu de libertad. Aquí no interesan los que vienen con un argumentario de un partido a leer lo que dicen que diga y que luego suena y resuena, no. Aquí queremos opiniones sobre los temas que nosotros proponemos, pero que sean opiniones en libertad. De otro modo, si no, haríamos una Telepedro, y de esas ya tienen bastantes. Si se quedan 5 minutos aquí, descubren que el sabor es distinto. Y sabemos ustedes y nosotros por qué. Hablamos de salud y lo hacemos con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Don Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Y qué me trae usted? ¿El desfibrilador? Pues el desfibrilador que ya, bueno, que ya conocemos. Es como uno más en la familia. Es uno más en la familia, pero es verdad que sigue sin formar parte de muchas familias, y es lo que queremos aquí, que realmente pues forme parte de algo que tiene que estar ahí, que no pide pan, pero que realmente, si estamos ante una parada cardíaca, Xavier, es el único aparato realmente eficaz para salvarnos la vida. ¿Por qué? Pues porque nosotros una parada cardíaca, en ese momento que se inicia, es decir, en ese momento que nuestro corazón ha habido una obstrucción, ¿no?, en la entrada de sangre en el corazón, pues entonces nuestro corazón dice, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, en vez de latir normalmente, se pone a fibrilar. Por eso se falla llama, como los motores. Efectivamente. Entonces, en esa fibrilación ya no lanza sangre. Entonces ya pues nuestros órganos quedan sin que haya torrente sanguínea, sin que haya oxígeno. El cerebro es el órgano que antes se daña y que a los 10 minutos muere. Por eso tenemos que actuar antes. Tenemos 4 o 5 minutos a lo sumo para Eso actuar. sí, porque luego al final también se daña, es decir, que queda, ya no es que se muera, sino que también puede quedar un daño cerebral que es importante. Entonces, si nosotros ayudamos a los servicios de emergencia para que cuando ellos lleguen, que van a intentar llegar lo antes posible, pero que va a ser muy difícil que lleguen entre 10 minutos. Nosotros hemos colocado este desfibrilador, que es tan solo, le damos a un botón, él habla, colocar 2 pegatinas en el pecho, escuchamos, te dice si está todo bien, perfecto. Si ve que realmente estamos ante una parada cardíaca, le vamos a pulsar un botoncito, vamos a tener esa corriente eléctrica para que ese corazón de nuevo vuelva a latir. Por eso, importantísimo, por favor, si no lo tenéis en la comunidad de vecinos, ponedlo, porque si pasa, alguien lo coge rápidamente y lo utiliza. En aquellos sitios, personas que tenéis un negocio, por ejemplo un restaurante o tenéis un sitio deportivo, también, para los clientes y para los trabajadores. Y si no, oye, nuestra casa, hay muchas personas que ya lo tienen. Claro, la comunidad de propietarios es básico, tenemos extintores, tenemos tal, es una derrama que no tocamos a nada. Nosotros además vamos, os lo enseñamos, os hacemos cómo funciona, enseñamos a todos los vecinos, es decir, es facilísimo, pero aún así lo explicamos. Es facilísimo porque el propio aparato detecta si no hace falta su intervención. Claro, entonces nunca va a hacer daño, que es muchas veces lo que nos pregunta la gente, Xavier, ¿hace daño? Electrocardiograma a voluntad, podríamos decir. Eso es, electrocardiograma, fijaos, chiquitito, fácil, es colocar 2 dedos. ¿Qué debe pesar eso, 20 gramos? Pues es que no pesa nada, es que fíjate, es que no es nada. Bueno, sin embargo, ¿cómo funciona eso? Sin embargo, pues es colocar 2 deditos, tenemos una aplicación, en cuanto nosotros acercamos, damos a la aplicación, en cuanto acercamos el electro ahí, él se pone a hacer... ¿Un minuto o una cosa así o menos? Pues un electro se puede hacer en 30 segundos. Si queremos un minuto, pues es un electro de 1 minuto. Pero lo importante es que no hace falta saber leer ese electro, sino que te hace un informe. Si está todo bien, oye, vimos y nos enseñó el informe y me impresionó porque era varias páginas, muy valorado, muy informativo. Claro, es que este informe, tú hoy en día puedes consultarlo, ¿no?, en internet, pero es que lo que va es para el médico. Es decir, si te pone ritmo sinusual... arritmias, tiene no sé qué, vaya usted al cardiólogo... Y ya está. Y ante ese momento, nosotros tenemos un momento, nos sentimos mal, una taquicardia, voy a mirarme, oye, que no pone nada. Van a ser nervios, tranquilo, pero si realmente ya te pone algo, es un poco como, digamos, como el semáforo que se enciende para decir, vete al médico. Estas arritmias, estas taquicardias, algunas, como son las fibrilaciones auriculares, son las causantes de los ictus, es decir, no es ninguna broma, y también son pues un preparativo a que te pueda dar una parada cardíaca. Así que tengamos en casa tanto
este aparatito, este electrocardiograma. El electrocardiograma a preaporte. Preaporte. Y luego tengamos también resfriado. Así que tenemos ahí un teléfono, ese 900-730-061. Llamad porque vais a tener un precio muy especial. Los espectadores del Toro Televisión y de Redacción Abierta, podéis llamar ahora, no os vamos a coger la llamada porque ya no estamos en la oficina, pero sí que os llamaremos y os diremos las condiciones y además que estéis cardioprotegidos. Es nuestro modus operandi. Y además, don Adolfo no lo dice, pero yo sé que puedo decirlo. Quieren que sea útil lo que venden. Quieren que se queden contentos y a gusto con lo que han comprado. Y si alguno no lo está, pues se devuelve y ya está, no hay ningún problema. ¿Ves? Pues eso no es capaz de decirlo cualquiera. Adolfo Albistor, un placer tenerte aquí una vez más en el programa y gracias por introducirnos estos mecanismos de control de nuestra salud con el mínimo esfuerzo, con la máxima precisión y de una manera pues que cuesta bien poco pasar por el electrocardiograma, por ejemplo, y cuesta bien poco tener cardio protegido nuestro hogar, nuestra oficina, nuestro negocio o lo que sea. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti, Xavier. Bueno, hoy empezamos nuestro recorrido en París. ¿Por qué? Porque hoy ha sido el día más aciago en la larga vida ya, tiene 73 años, de Nicolas Sarkozy. Hoy iba a ingresar en prisión. Le han acompañado sus hijos y sobre todo su mujer, Carla Bruni, pues ahí vemos cómo le acompaña hasta prácticamente el coche que le lleva a la cárcel, le da un beso, en fin, cara muy compungida de quien pues siente esto. Han intentado que Sarkozy cumpla la condena, está condenado a 5 años de cárcel por corrupción. Los más altos tribunales consideran que hizo trampa en la financiación de una de sus pasadas elecciones, aceptando dinero de Muammar el Gaddafi, nada más y nada menos que del líder libio. Por esa circunstancia y después de un larguísimo proceso, en fin, bueno, pues al final el tribunal ha dicho que de cumplir en casa como hasta ahora con una pulsera en el tobillo, nada, que tiene que ir a cumplir a la prisión de la Santé, 5 años por corrupción. Veremos cuánto tiempo está, no lo sabemos, pero en cualquier caso lo que sí es evidente es que bueno, pues hoy ha sido un día muy complicado para todas, la familia Sarkozy, incluyendo a su mujer Carla Bruni, cantante y persona que, como se ve, está muy afectada por esta decisión en estas imágenes y en todas las que se han podido tomar de la pareja esta mañana. Esta es una prueba más que demuestra que la diferencia de edad no tiene que ver con el amor, digo yo, pero eso es una opinión personal. Vamos a hablar ahora de otra cosa ya en nuestro país, porque, como suele ocurrir, han impedido a pedradas un acto de Vox en Sabadell, muy cercano a Barcelona, como todos saben. ¿Por qué? Porque el acto pretendía oponerse o denunciar las clases de árabe a los estudiantes en Sabadell. Las clases de árabe se entiende que a la población marroquí que hay en Sabadell, que son muchísimos, en toda la comarca del Vallés hay muchísimos. Bien, pues hay quien ha actuado en contra de Vox por hacer este acto político y les han lanzado piedras y han tenido que impedir, han podido impedir con esa actitud violenta que se pudiera celebrar este acto político. Una vez más, la violencia de algunos contra un acto político pacífico que tiene el objetivo obvio de advertir, oiga, esto es España y aquí de enseñar árabe no va a ser un elemento que facilite la integración de esos inmigrantes marroquíes, ¿no? Bueno, pues no, ahí tienen ustedes cómo con violencia algunos consiguen cosas. Bueno, y de ahí nos vamos a Castilla-La Mancha. Tengo que contarles que los cribados ahora azotan a Paje. Primero fue Andalucía, luego fue a Valencia, ahora es a Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje, esto es a una administración socialista, o parecido, ¿no? No sé ya si Emiliano García Paje se considera uno, probablemente más que otros, con más derecho que otros, se debe considerar socialista. Otra cosa es que Pedro Sánchez lo considere. Bien,
la Junta ha admitido hoy, la Junta de Castilla-La Mancha ha admitido hoy que unas 2.500 mujeres están a la espera de una mamografía para combatir el cáncer de mama, sobre todo en la zona de Talavera. La explicación de la Junta es que esto se privatizó, una compañía por lo tanto privada, y que esta compañía cerró o quebró o desapareció, y que a partir de entonces se han empezado a generar un drama parecido al de Andalucía o al de la Comunidad Valenciana. Hay que decir que esto le ha pillado con el paso cambiado a Emiliano García Paje, porque hace dos días que se jactaba en sus redes sociales del trabajo que estamos haciendo contra el cáncer de mama, con las pruebas y todo esto de los cribados y qué buenos somos y tal, y mira, ¡pum!, 2 días han pasado y tracatrá. Y entonces, tanto el Partido Popular como Vox cargan contra Paje por el cierre de este centro de diagnóstico de cáncer que ha afectado, como digo, unas 2.500 mujeres. El gobierno de Emiliano García Paje dejó 2.500 mujeres sin convocar a pruebas de cribado de cáncer de mama durante casi 5 meses. Una paralización que comenzó a finales de mayo, tras el cierre inesperado del centro concertado que hasta entonces realizaba estas pruebas diagnósticas. La situación deja en evidencia un vacío preocupante en la atención preventiva que podría haber comprometido la salud de cientos de mujeres. La Junta de Castilla-La Mancha asegura que el cribado tiene carácter anual y que las mujeres afectadas serán citadas antes de que acabe el año. Pero durante casi 5 meses no hubo una alternativa activa ni se comunicó de la interrupción a las posibles afectadas. El gobierno regional responsabiliza a la empresa privada que prestaba el servicio por haber cerrado de un día para otro y afirma que se iniciaron acciones legales. Sin embargo, el retraso en retomar los cribados ha sido notable. Desde el Ejecutivo de Paje restan importancia. Insisten en que se trata de un retraso y no de una cancelación, pero la realidad es que no es lo mismo una prueba hecha en mayo que otra realizada en diciembre. PP y Vox han sido tajantes. Ambos partidos han acusado a la Junta de Emiliano García Paje de abandonar a las mujeres y califican de frívolas las explicaciones ofrecidas. Mujeres que pueden tener un cáncer y que no han sido diagnosticadas porque desde el mes de mayo la Junta no está prestando ese servicio en Talavera de la Reina. ¿Alguien va a asumir alguna responsabilidad en el gobierno de Paje sobre este asunto? Yo creo que el gobierno de Paje, que está anclado en el pasotismo, en la dejadez, en la desidia. Emiliano García Paje, de momento, ha preferido guardar silencio, pero resulta llamativo que hace unos días sacara pecho de su gestión en redes sociales, destacando que el programa de detección precoz del cáncer de mama en la región salva vidas y se reafirmaba en seguir apostando por la prevención y la investigación. Quiero hablar de este asunto con don David Moreno, que es presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha y primer teniente de alcalde precisamente en Talavera de la Reina, que es donde parece que está el 100% de los casos. Muy buenas tardes, don David, gracias por atendernos, por dedicarnos unos minutos. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver, ¿cómo es de grave la situación y por qué consideran ustedes que la Junta no ha atendido bien esto, no lo ha enfocado bien y está pues como que eludiendo la responsabilidad de fondo del tema? Pues es de máxima gravedad porque son 5 meses ya de espera. Y esto se está alargando porque el gobierno regional de Emiliano García Paje está, por un lado, recortando en la sanidad pública, ha recortado 70 millones de euros en el presupuesto que se está aplicando ahora en el año 2025 y además Emiliano García Paje y su gobierno, su consejero de Sanidad, está más centrado en externalizar servicios que en contratar profesionales de la sanidad. El suceso comenzó con un cierre por sorpresa hace ya 5 meses de un centro médico de diagnóstico y que todavía no se ha aportado soluciones. Un centro privado, entiendo. Un centro privado, efectivamente, donde estaban externalizados los servicios de diagnósticos y de pruebas sobre cribados de cáncer de mama, y hay más de 2.500 mujeres que todavía no han recibido los resultados de esas pruebas que se realizaron con anterioridad al mes de mayo.
Ahí es donde radica la gravedad del asunto. Y también vemos cómo siguen pasando los días, los meses, las semanas y no ponen remedio para ello. Y es por una gran falta, una gran carencia de profesionales sanitarios en toda la región, en Castilla-La Mancha, pero en este caso donde se hace más palpables en el área sanitaria de atención integrada de Talavera de la Reina y su comarca, que estamos hablando de un total de unas 180.000 cartillas sanitarias. Y la cuestión es de máxima gravedad, y más cuando se habla de sanidad. Hablando de la salud no podemos estar hablando a medias tintas y mucho menos ocultar la verdad. Por tanto, puede haber muchas mujeres que tengan cáncer de mama y todavía no lo saben porque no han recibido esos resultados y el gobierno regional no está poniendo todos los medios técnicos y de profesionales para realizar esas pruebas con la rapidez y la agilidad que requiere. Claro, la excusa esa de que es que la empresa privada con la que externalizamos este servicio desapareció o quebró o lo que fuera, no es excusa válida. El gobierno público de Castilla-La Mancha tendría que haber actuado con soluciones públicas o privadas, eso da igual, pero que deshicieran ese nudo de 2.500 mujeres que llevan 5 meses sin saber si tienen o no tienen, o si sabiendo que tienen, pues cómo va el avance de su cáncer de mama. Eso es lo que no es tolerable y desde luego a mí me da la sensación de que a Page lo han pillado en un renuncio porque 2 días antes hacía en sus redes sociales presumía de lo bien que se estaba haciendo todo, el cribado y todo esto, y ahí pues no ha tenido mucha suerte. Más que suerte, hay un dicho castellano que dice: dime qué presumes y te diré de qué careces. Es verdad. Y en este caso, la gravedad es que estamos hablando de la salud de casi 3.000 mujeres. Y el gobierno regional, el consejero, han tenido más que tiempo suficiente para dar la solución. Hemos visto cómo han ido pasando los meses y ahora dicen que lo van a solucionar en 2 meses. Pero es que estamos hablando de un retraso de 5 meses. Y hoy la situación se ha agravado aún más, porque cuando hemos salido a denunciar la situación, nos hemos encontrado como el gobierno de Emiliano García Page salía a las 11:30 de la mañana diciendo que era falso. O sea, estos son noticias de esta misma mañana a las 11:30, en la que el gobierno regional decía que era falso que haya miles de personas pendientes de cribado de cáncer de mama. Pero es que luego, 2 horas exactamente después, a la 1:30, han salido reconociendo y admitiendo que a día de hoy unas 3.000 mujeres están a la espera de esas mamografías en el área sanitaria de Talavera. Esto es lo realmente grave, que el gobierno de Page, como siempre, intenta ocultar la verdad. Y en algo tan grave como es la sanidad, porque con la salud no se juega. Desde el Grupo Parlamentario Vox le venimos exigiendo desde hace prácticamente 2 años que Castilla-La Mancha necesita más médicos, más profesionales sanitarios, más enfermeros, más técnicos de laboratorio. Y lo que no necesita es más políticos, como están pretendiendo aumentar el número de diputados en las Cortes regionales. Sin embargo, vemos cómo Page está priorizando el gasto político por delante de las necesidades de la sanidad pública regional. También se debe a que durante estos 10 años de gobierno de Emiliano García Page ha sido el gobierno que más ha externalizado servicios sanitarios, ocultándolo y no diciendo la verdad. Prácticamente el Hospital de Toledo está prácticamente privatizado, pero no lo reconocen. Y lo más grave es que, dentro de todas las gravedades, es que somos la única región que no tiene reconocida la carrera profesional sanitaria. Eso hace que muchos médicos no quieran venir a trabajar a Castilla-La Mancha y que los que están, pues, decidan irse a otras regiones porque se les reconocen otras compensaciones económicas pues más rentables y más beneficiosas en cuanto a ese reconocimiento de carrera profesional que Emiliano García Page está incumpliendo. Pero sí, el caso tan grave y tan dramático que se está viviendo ahora mismo es ese retraso de más de 5 meses, en este caso, en notificar los resultados de esas pruebas, de esos cribados, de esas pruebas diagnósticas sobre cáncer de mama a casi 3.000 mujeres. Y una actuación porque esas mujeres ahora mismo estarán pues nerviosas, en vilo,
una actuación que les diga qué va a pasar con sus pruebas, si las tienen que repetir o no, dónde, cuándo y de qué forma, ¿no? Así es, efectivamente. Nosotros ya hemos elaborado un conjunto de preguntas y de iniciativas para registrarlas en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, para que exigir en primer lugar que se resuelva el problema y por otro lado que se informe sobre el plan de acción, sobre el plan de contingencia con máxima celeridad que se va a realizar para que esas pruebas diagnósticas se vuelvan a realizar, se informen y sean diagnosticadas lo antes posible a estas casi 3.000 mujeres que pues hay preocupación, puesto que van pasando las semanas, los días, los meses. Y por supuesto exigir las responsabilidades políticas que sean necesarias al propio consejero de Sanidad y también a Emiliano García Paje, que también venimos denunciando otros casos como la grave situación que llevan padeciendo un año ya los técnicos del laboratorio del Hospital Universitario de Toledo. El propio consejero hace un año llegaba a negar y a poner en duda las bajas de los técnicos del laboratorio por intoxicaciones. Unas intoxicaciones que todavía siguen padeciendo los profesionales de los laboratorios y que les afecta a su salud con vómitos, diarreas, erupciones en la piel, enrojecimiento de ojos y que están causando bajas sucesivas. Y la misma semana pasada, el propio lunes, hubo una concentración, una de las sucesivas concentraciones que ya se han realizado, a las puertas del centro hospitalario pidiendo, exigiendo soluciones inmediatas. Y en ese aspecto también les hemos pedido pues, un plan de contingencia para que se reasignen las ubicaciones en otros espacios, puesto que no son capaces de solucionar esas intoxicaciones en el Hospital de Toledo. Señor Moreno, lo que ocurre son cuestiones más que graves. Lo que ocurre es que, siendo que son diferentes administraciones y se ha producido el problema en 3 diferentes administraciones de diferente signo político, lo que han hecho es un grave daño al concepto del cribado que era tan positivo, porque ahora habrá mucha gente que desconfíe de cómo tienen organizadas las autonomías esto del cribado del cáncer de mama, ¿no? Sí, y básicamente se basa en que se están externalizando gran parte de los servicios médicos regionales. Aquí en Castilla-La Mancha estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública, con recortes muy importantes en sanidad, como los 70 millones en este año que están suponiendo, pues, por ejemplo, el cierre de la UCI en el Hospital de Almansa, también en Ellín, el cierre de especialidades en el Hospital de Villarrobledo, la supresión de determinados servicios médicos y de especialidades en el centro hospitalario de Mancha Centro, como por ejemplo este verano que se ha quedado suspendida la asistencia en cuanto a la unidad de psiquiatría y de internos agudos, o por ejemplo en el área sanitaria de Talavera, que se cierra una planta del hospital durante todo el verano por el simple hecho de no cubrir los permisos de vacaciones de los profesionales sanitarios. Eso está provocando que las urgencias se saturen, que haya largas listas de espera que van en aumento, que se tengan que dar citas para 2 años para un especialista en oftalmología, más de 1 año para intervenciones quirúrgicas, o que en muchos centros de centros médicos de asistencia primaria ni siquiera haya citas para 20 días, como venimos denunciando en muchos centros médicos de la región. Y eso no puede ser. Eso se debe todo y exclusivamente a los recortes en la sanidad pública regional y, por otro lado, a la externalización de muchos servicios médicos por parte del Gobierno regional de Emiliano García Paje. Don David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha y primer teniente de alcalde en Talavera de la Reina. Le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos y que nos haya permitido conocer la perspectiva que tienen esas mujeres, entre 2.500 y 3.000, que esperan los resultados de su cribado después de hacerse las pruebas para controlar si tienen o no cáncer de mama. Ha sido un placer, le agradezco el detalle y le deseo una feliz tarde.
ustedes y estamos trabajando para poner luz y taquígrafos sobre todas estas mentiras y también para que se tomen las medidas, que es lo más importante, con carácter urgente, con un plan de contingencia, un plan de acción para que se realicen esas pruebas y se informe con la mayor celeridad posible. Gracias, insisto. Bueno, yo tengo que hablarles de la droga. Ya saben que estoy muy metido de hocicoz en este asunto, que quiero que se produzcan cambios, que para eso pues os necesito a vosotros, para que junto a lo que yo pueda decir aquí, pues vayamos haciendo mella, conciencia en nuestros conciudadanos. O conseguimos que los actores de la política española metan el hocico en este tema, o estos tíos del narcotráfico acabarán con este país, con su sociedad, porque ya no es un delito contra la salud, sino un delito contra nuestra seguridad, lo que estos tíos de la droga plantean. Así es que hay que actuar. ¿Y cómo se actúa? Pues cambiando cosas, las condenas, los juzgados, los medios que tiene la Guardia Civil, la Policía Nacional para combatir todo esto, el castigo a aquellos funcionarios del cuerpo que sea que se vendan a los narcotraficantes y alguna acción que haga que nuestra juventud entienda que no es mejor trabajar bajando fardos de droga de una lancha en el estrecho, por ejemplo, o vaciando submarinos en Galicia llenos de cocaína, que buscar un trabajo digno y decente. Que lo otro no lo es, y que desde luego tampoco lo es tener una granjita en el pueblo de la abuela, donde antes estaba el gallinero, y empezar a plantar allí unas plantas verdes enchufadas ilegalmente a la corriente eléctrica para que crezcan deprisa y podamos hacer pingües beneficios. Eso es a donde no queremos llegar, o donde queremos que nos saquen de ello. Bueno, yo lo que puedo hacer en esto es exhibiros ejemplos de que esto es una amenaza real, una amenaza importante. Hoy, pues mira, aquí entre Madrid y Toledo han detenido a un grupo de personas, 31 en concreto, por traficar con hachís y con cocaína. Disponían de un sistema muy sofisticado para caletear algunos vehículos y esconder la droga en el caleteo. Bien, y luego la llevaban a vender a sitios pues bastante alejados de Madrid o de Toledo, por ejemplo a León o Asturias. ¿Qué aparece? Pues lo de siempre, mucho dinero en efectivo, consecuencia de esos tráficos de sustancias ilegales, que hay que insistir en ello, y bueno, alguno que tenía por ahí algún arma con la que defender el posible vuelco y como los perros han detectado que había coches que tenían que ser desmontados para encontrar en ellos, pues ya lo ven, o bien hachís o bien cocaína, según el caso. Y 31 detenidos que entrarán por una puerta en el juzgado y saldrán por la otra. Y si no, pues ya se lo contaré cuando lo sepa yo, pero que este es el caso normal. 31 detenidos, que sí, que tal, delito contra la salud. Venga, ya libertad con cargos, ya le llamaremos para un juicio que ya veremos cuándo se produce y ellos qué harán, pues seguir haciendo lo que saben hacer y lo que les da tantísimos beneficios, que esa es la cosa. Bueno, permitidme que os hable del Club de Amigos porque es importante que sepáis que hace un año de lo de la Dana en Valencia, que arrasó la vida de cientos de familias. Hoy muchas de ellas siguen esperando respuesta. Por eso el Toro Televisión viajará hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y para denunciar el abandono que aún sufren. ¿Cuándo será? El próximo 28 de octubre. Podéis acompañarnos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Pueden venir como público, pueden formar parte de esta denuncia colectiva y compartir con nosotros una jornada de memoria y de verdad que ya hace falta. Al finalizar el programa tenemos prevista una cena muy especial junto a Julio Ariza, a José Javier Esparza, a Luis del Pino, una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron todo. ¿Hay que reservar plaza? Sí, hay dos maneras de hacerlo. Una, la de siempre, que es llamar al teléfono 916162464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y la otra es más modernuela, que es, ya ven ahí el código QR. Como en los restaurantes, el menú, pues eso,
tienen que enfocar el código QR y ahí les va a salir toda la información y, por supuesto, pues una tecla donde pulsar, un símbolo donde pulsar para registrarse si quieren estar con nosotros en Valencia, repito, el próximo 28 de octubre. O sea que dentro de nada hay que reservar ya, no sea que luego nos quedemos sin plazas si queremos estar. Bien, pues dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía y en Comunidad Solar lo celebramos contigo con una oportunidad única. Solo hoy puedes probar el autoconsumo remoto durante 3 meses sin compromiso. Disfruta de tu propia energía solar sin necesidad de instalar placas en casa. Electricidad generada en nuestros parques solares limpia y a coste cero. Y si después de tus 3 primeras facturas no estás completamente satisfecho, puedes cancelarlo sin pagar nada. No dejes pasar el día más sostenible del año. Entra en comunidadsolar.es y activa ya tu prueba gratuita. Bueno, son las 8:04, 4 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero será presentarles a nuestros invitados. Don Roberto Granda, ¿cómo estamos? Bien, periodista y sin embargo buena persona. Es así, no como los que linchan al corresponsal de la ABC tengo en la Casa Blanca. Al pobre Alandete que le tiene frito. Sí. Tengo alguna sorpresa para usted que Perfecto. ya verá enseguida, en nada, en un par de minutos. Don Ismael Sirio López, muy buenas tardes, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, periodista y buen amigo. ¿Cómo estás? No, periodista no. No soy periodista, no tengo el título de periodista. Bueno, pero ¿y quién lo tiene? Hay que tener además mucho cuidado con estas cosas. Yo sí lo tengo. Pero yo sí lo tengo, pero es que como no soy corporativo, me parece que el que escribe y hace cosas en el territorio periodístico, que siento como propio después de tantos años de dedicación, de haber estado en prensa, en radio, en televisión y menos en el nodo, que no me dio la edad, en todas partes, es usted periodista. Bueno, yo soy de esa misma opinión, pero por si acaso lo aclaro. No. Vamos a ver. Bueno, ahora hay que cumplir la palabra dada. Don Roberto. Dígame. Vamos a escuchar a continuación a doña Yolanda Díaz. Así es que esté usted preparado ante cualquier contingencia sobrevenida. El infarto es muy malo. Tengo desfibrilador aquí, que me lo han dejado antes. Es que por si escuchar a acaso. Yolanda es una actitud Vamos de a riesgo. escuchar a Yolanda. Estén muy atentos. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Hacía mucho que no lo aplaudían así a Yolanda Díaz. Es que es verdad, ha dicho, sigan así, que queda gobierno de corrupción para rato. Hombre, yo espero que no. Pero alguien dice que esto es un lapsus. No sé en qué se basan para que sea un lapsus. O sea, lo que pasa es que dijo la verdad. Hombre, a medias. Espero que no quede para rato, pero... Conociéndola bien, que sea un lapsus tampoco sería una gran cosa. No, yo creo que el gobierno de coalición, pero bueno, ya sabemos la coalición que tienen. No, de corrupción, ha dicho de corrupción. ¿Se han juntado con lo peor? Sí, eso es verdad. Lleva toda la razón. Es un gobierno de corrupción. Esperemos también, como dice nuestro compañero, que para rato no. Y esto lo va a parar la policía o la UCO. Cuando lo paren ellos, dejará de ser un gobierno de corrupción. La UCO y el esfuerzo de algunos jueces, que hay que reconocer, También. las cosas hay que reconocerlas siempre, nos podrán gustar unos más que otros, pero hay algunos jueces en España que han demostrado aquello que decía el clásico. Todavía hay jueces en Berlín. ¿Te acuerdas cuando el emperador se quería derribar un molino de un pobre molinero y el hombre se resistía, lo llevó a los tribunales, parecía que iba a perder, pero los jueces dijeron, no, este hombre tiene razón, por mucho que quiera el emperador no se puede tumbar el molino. Y desde ahí viene la frase de todavía quedan jueces en Berlín. Donde no quedan muchos fans de Sánchez es en la política internacional, porque resulta que ha habido una reunión cuyo objetivo tampoco queda muy claro, pero al final ha quedado en firmar un documento de apoyo a Zelensky ahora que está negociando con Trump y ahora que parece que Trump ha encontrado una solución con Putin, que es que cedan el Donetsk y ya si acaso luego vemos, ¿no? Bueno, estaban de acuerdo en firmar un documento de apoyo el canciller Metz, el canciller alemán, el presidente francés Emmanuel Macron,
la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y Sánchez se ha vuelto a quedar fuera. Ha dicho que no, que no firmaban. También estaban pues, el primer ministro de Noruega, la de Dinamarca, el presidente de Finlandia, el de Polonia, von der Leyen. Bueno, estaban todos allí, estaba Costa, firmando un documento de apoyo a Zelensky que defienda una paz justa. Han pasado las horas y alguien debe haberle dicho, vamos a ver, Pedro, te has quedado más solo que la una. Firma el documento. Y ha echado pasos atrás, ha reculado, y al final ha firmado el documento a regañadientes, porque esto no sé qué no le gusta de todo esto. Vamos a verlo. A última hora y fuera de tiempo. Así se ha sumado Pedro Sánchez a la firma de un documento de líderes europeos en apoyo a Zelensky. Sánchez y por tanto España se habían desmarcado del movimiento internacional a favor de Ucrania frente a la invasión rusa. El presidente del gobierno ha reculado en el último momento y se ha unido a la firma conjunta de numerosos líderes europeos, entre ellos el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y justo cuando afloraban las críticas, Sánchez decide unirse a la declaración. Una declaración que, según Moncloa, subraya la necesidad de mantener la presión sobre el régimen ruso y reforzar el apoyo político, económico y militar a Ucrania, para que pueda negociar desde una posición de fuerza. Un apoyo que contrasta con la total oposición de Sánchez de aumentar el gasto en defensa, como reclaman los aliados. Recordemos que la negativa de aumentar ese gasto al 5% del PIB en defensa no solo le ha costado múltiples críticas y amenazas de subida de aranceles de Trump, sino que Sánchez está poniendo en entredicho la fiabilidad y la imagen de España entre el resto de países europeos. La prensa ya se ha hecho eco de esta situación. El diario Político, un medio de referencia en Europa, tacha a Sánchez de ser el aliado menos fiable de la OTAN y asegura que su negativa a aumentar el gasto en defensa empieza a irritar a algunos gobiernos europeos del norte. La declaración conjunta, firmada ya por España, añade además que los líderes europeos tienen previsto reunirse a finales de esta semana en el Consejo Europeo para debatir cómo llevar a cabo esta labor de seguir apoyando al país liderado por Zelensky. Don Roberto, un ridículo más. Sí, y bueno, al final es que esto, o sea, hay que hacer esfuerzos por llegar a la paz, evidentemente, en Ucrania, después de años de una masacre espantosa y con una muerte de civiles que a veces parece que importan mucho poco según de qué lado estén, o en qué lado de Europa se sitúen, en qué lado del mundo. Pero aquí también tiene que ver, yo creo, mucho en su reticencia a firmar o apoyar a Zelensky lo que Yolanda Díaz dice el gobierno de corrupción, que yo digo el gobierno de coalición, que es que los socios de Sánchez hablaban, si lo recordaréis, que bueno, que Ucrania lo que tenía que hacer era rendirse, básicamente, rendirse a Putin, o como decían, diplomacia de precisión. Estos son los mismos que decían Palestina vencerá desde el río hasta el mar y ahí no había paz que valga y lo que querían era y quieren exterminar al Estado de Israel y ahí no les parece bien la paz. Ahí están claramente posicionados a favor de Hamas y el terrorismo islámico. Con Ucrania no, Ucrania se tenía que rendir y que Putin pues llegara hasta Kiev y lo decía hasta el anterior Papa, partidario de sacar la bandera. Claro, entonces yo creo que tiene que ver mucho también Pedro Sánchez con eso y que él quiere dar una imagen internacional de que es digamos, la némesis de Trump, como si algo así fuera posible dentro de Europa. Entonces, no, yo pues lo que diga Trump, lo contrario, para que me vean como, no, le ven como una persona insignificante y que además va de ridículo en ridículo. Sí, pero en este caso apoyar a Zelensky era ir contra Trump, de ahí que no se entienda nada de la carajera que llevan estos a la hora de definir una diplomacia internacional que haga a España un socio fiable, como dice Político, no lo somos, nos han visto ya el plumero. Fíjate, firma Alemania, firma Italia, firma Francia, firma Polonia y España no se suma. Se suma a última hora que yo creo que ni ha firmado el documento. Y a mí me parece que este hombre ha pensado que igual de ahí no sacaba voto. Seguro que si ese documento le ponen la bandera palestina, sí. Va Pedro Sánchez, va en Falcon, manda un portaaviones y lo que haga... en flotilla. Y lo que haga falta. Y yo creo que además viendo que Trump el otro día estuvo reunido con Zelensky a ver si llega a un pacto, a un tratado de paz, como ha llegado con Israel y con Gaza, pero Sánchez ha pensado inicialmente que igual de ahí ya no rascaba votos, porque este hombre solo va donde rasca votos. Y a última hora se le habrán echado el resto de países encima y por eso habrá decidido sumarse. Pero sí, además, un poco más. Si no rasca, no hace nada. En Ucrania tampoco hay chistorras, con lo cual al PSOE esto le importa más bien poco, ¿no? Bueno,
Me ha llamado mucho la atención hoy algo que ha dicho Borrell, que así que no está en el cargo, se ha pelado de la vista y ha rejuvenecido y ahora dice cosas que yo no sé si pensaba antes, pero desde luego no las decía. Por ejemplo, acusa a Zapatero de haber actuado como un lacayo de la dictadura venezolana. Zapatero no es España. Zapatero es Zapatero. Tengo que decir que no me ha gustado la manera en la que el señor Zapatero ha actuado con Venezuela. Pues, hijo, tú fuiste ministro de Exteriores de Pedro Sánchez y luego hombre de la diplomacia europea. Podías haberle dado algún revolcón y te quedaron energías, ¿no? Coinciden estas declaraciones de Borrell con las declaraciones que está haciendo también el Pollo Carvajal, que está declarando en los Estados Unidos y está supuestamente, todavía no sabemos bien las informaciones, denunciando los trapicheos de Zapatero y de Bono en algunos países de Sudamérica. Yo creo que esto huele tan mal que ni los propios socialistas son capaces de quitárselo de en medio. Zapatero, un hombre que tiene amistades con la narcodictadura, con los narcoterroristas, con toda esta gente de Venezuela que se dedican a insultar al gobierno de España, al rey de España, hasta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto es lo que va a suceder con todo lo que vamos a saber de Zapatero y Venezuela. Yo creo que va a ser imparable. Sí, sí, a buenas horas se le podría decir a Borrell también, ahora que ya no tiene, ahora es cuando... pero cuando tuvo que posicionarse del lado de Maduro, sin problema. En el Mar Caribe, hablando de posicionarse, están mandando ya tropas, Estados Unidos, antes hablábamos de Trump, y puede que tengan, no las horas contadas, pero a lo mejor los días, las semanas, no lo sé, el régimen de Maduro, pero que además cuando se fijan en un régimen y quieren derrocarlo, Estados Unidos pues no tiene problema, en Panamá, Nicaragua. Claro, aquí no solamente es Zapatero, yo creo que todos nos encantaría verlo con un mono naranja, también la financiación inicial de Podemos, no nos olvidemos, 2013, 2014, aquellos que iban ahí a trabajar, los Errejón. De eso sí ha empezado a hablar el Pollo Carvajal. Los Monedero, etcétera, que bailaba ahí con Maduro. Pues a mí me gustaría mucho que se le quiten las ganas de bailar también a Monedero, que empiecen a salir las cosas cuando caiga toda esta relación del cártel de los soles, el Grupo de Puebla, también con el colombiano, con Petro, que Trump lo acusó de ser el líder de un cártel de narcotráfico, y que se aligere esto porque, claro, yo creo que lo que pasa en Venezuela puede poner muy nerviosos también a determinados sujetos en España. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a entrar en harina con la corrupción, que es hasta que no terminemos con la sentencia, me temo que esto va a seguir y seguir y seguir. Cada vez conocemos más detalles, cada vez hay piques muy interesantes. A las cosas que dijo Koldo en un medio de comunicación, en La Razón concretamente, ya anunció Aldama que respondería y han respondido, eso sí, con un pelo que parece que está en reconstrucción, en fase de repoblamiento, pues, hombre, ha dicho cosas importantes. ¿Qué ha dicho? Fundamentalmente, ha dicho, miren, La venganza de Aldama, podría llamarse la película si fuera una del oeste. El comisionista lo que dice es que le entregó 4 millones de euros de mordidas a Ábalos y a Koldo. El comisionista dice que cree que de eso 1,5 millones, 2, es decir, algo menos de la mitad, fueron a parar al PSOE. El comisionista dice que era Koldo quien lo llevaba los viernes por la tarde a Ferraz. El remanente, ya saben, las chistorras y eso. ¿Y qué más dice? Hombre, que Pedro Sánchez no es que él crea que estaba al tanto de todo, no. Es que quería y exigía estar al tanto de todo, con lo cual completa un círculo de tizas, si quieren, porque hay quien no se cree a Aldama, pero hasta ahora lleva 9 de 9, no ha fallado ni una de las que ha lanzado. Le lanzaron bola y él ha respondido, dijo lo haré el lunes y lo hizo el lunes por la noche. ¿Y qué dijo? Vamos a verlo. El empresario Víctor de Aldama asegura que el exministro José Luis Ábalos pagó con dinero negro un local en Valencia, porque él mismo se lo dio.
en concreto 20.000 euros. La prueba, el contrato de adquisición que ha presentado ante el Tribunal Supremo. Demostraría que se ha pagado ese local, gran parte de ese local, con efectivo. El exministro ha negado haber pagado con dinero negro ese local, el bajo de su vivienda. ¿Usted no pagó entonces 20.000 euros en negro? Pues por supuesto que no. Lo tiene el juez todo. Llegan un poquito tarde. El empresario da una cifra, 4 millones de euros en mordidas. Es la cantidad que estima haber dado en efectivo a Ábalos y a Koldo. He entregado más de casi 4 millones de euros de dinero público. ¿Cuántos? Casi 4 millones de euros de dinero público. En comisiones. En comisiones. Eso es un pastizal, pero hay mucho más dinero. La gran parte de la mordida sale de las constructoras, de la obra pública, ¿vale? Y otra parte sale de las mascarillas hasta que yo, digamos, paro, digo que hasta aquí hemos llegado y que no soy el Banco de España. Garantiza además que de los millones que él entregó, parte iban al partido. Cuando digo financiación ilegal del partido es porque mucho del dinero que yo le he entregado, ellos me decían que iban para el partido. Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo. Y que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, quería estar al tanto de todo. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que se quería enterar de absolutamente todo y que le contaran todo. Cree que todo ese dinero está en el extranjero, ya que hasta Koldo García, el asesor, contaba con pasaporte diplomático. Yo diría que ese dinero está en el extranjero. Habría que preguntar los viajes que han hecho tanto Koldo como el señor Ábalos al extranjero. Me gustaría saber por qué el señor Koldo García tenía un pasaporte diplomático. Me consta y me lo ha enseñado. Y lo he visto personalmente. Donde viajes con pasaporte diplomático no te van a abrir las maletas. Colombia, Panamá, Guinea. Pues bueno, en cualquiera de estos sitios puede estar perfectamente el dinero. O sea que Papá Noel, que por cierto llevaba un ropaje verde en sus orígenes, en la lejana Holanda, donde empieza a arrancar San Nicolás, lo tiñeron de rojo cuando el que de verdad popularizó esto de Papá Noel era Koldo. Koldo con el saco de pasta yendo a Ferraz los viernes por la tarde. Todas las semanas, una cosa tremenda. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, déjeme recordar que hace un año la DANA arrasó la vida de cientos de familias en Valencia y que hay muchas de ellas que siguen esperando respuestas, que siguen esperando ayudas. Por eso, el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que todavía ahora sufren. Será el 28 de octubre y ahí esperemos que muchos valencianos o gente que esté en Valencia el 28 nos acompañe en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Ven, como público, pues formarán parte de esa denuncia colectiva y compartirán con nosotros una jornada de memoria y de verdad. Y al finalizar el programa disfruta de una cena muy especial junto a Julia Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron todo. Hay que reservar, eso sí. ¿Cómo hacerlo? Pues la vía habitual, llamar al teléfono 91 616 2464 o contactar con la dirección del Club de Amigos, @clubdeamigos.org, y luego está la vía moderna, que es atinarle al código QR y ahí sale la opción para reservar y para estar presente, que es de lo que se trata en este esfuerzo que queremos hacer a la memoria de las víctimas de lo que fue la DANA en Valencia. Nos vamos a publicidad, en 2 minutos estamos de vuelta. Con lo dicho por Aldama, hay así de elementos nuevos para morder por las patas al gobierno en la primera oportunidad. El último, y quizás menos relevante, pero muy llamativo. ¿Cómo es que el gañán de Koldo, el tío de las chistorras, tenía pasaporte diplomático? Pero qué cachondeo es. Esto es para comerse al ministro Álvarez con el uniforme puesto. ¿Sabes? Yo siempre he querido hacer esta pregunta. ¿Cuál es mi cámara? Esta de aquí. Sí. Aldama, la que tiene el operador detrás. Yo sí te creo, porque todo lo que estuvo contando ayer, buena parte de ello ya ha ido sucediendo. Y estuvo hablando de que hay 20.000 euros más por ahí que le dio a Ábalos. Oye, y es que eso ya viene en el disco duro que intervino la UCO, que le intervino a Ábalos, viene la compra de un local por 110.000 euros, con 20.000 euros de extra,
que son estos 20.000 euros de los que estaba hablando Aldama que le dio a Ábalos. Oye, yo creo que blanco y en chistorra, ¿no? Como se dice. Yo creo que tiene pinta todo esto de ser verdad. Inmediatamente ha salido hoy Ábalos en televisión diciendo esto es mentira, con una indignación tremenda, que esto era todo de mentira. Pues igual, con la misma indignación que salió cuando le hablaban de las prostitutas, de los maletines llenos de folio, de la lechuga, de los oros, de la chistorra. En fin, igual. Soy feminista porque soy socialista. Soy feminista porque soy socialista. Sí, hasta ahora Aldama todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo de una forma... pero llama la atención la ligereza con la que circulaba el efectivo en Ferraz, en la sede de esta banda de gángsters, porque al final son unos mafiosillos venidos a más, que sacan el dinero fuera de España. Él hablaba de Guinea, de Cuba, de Colombia, de Panamá, sí, de Panamá, añadiría también probablemente República Dominicana, que hizo muchos viajes ahí el Falcon. Y todo esto puede acabar derivando en la imputación del PSOE como persona jurídica por financiación ilegal, que es lo suyo. Y dice... el presidente Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo. Evidentemente, sabiendo cómo Sánchez iba a decir, oye, que estos tres andan mangoneando a mis espaldas y están llevando dinero para aquí, para allá, y yo no voy a... No, él es el primero que tiene que saber y aprobar. Y todo ese dinero en efectivo, no declarado, se entregaba periódicamente en forma de comisiones, hablan de 4 millones... 20.000 por un local, o sea, son cifras contundentes, no es una calderilla que te da la abuela en un sobre en Navidad, sino como que es algo... pretenden hacernos creer algunos miembros del gobierno. Esto es poco dinero, decía... Sí, mira, pero fue Bolaños. El oficialismo es experto en manejar la opinión pública hasta ahora, pero yo creo que poco a poco van perdiendo ya el relato. Es decir, eso del muro, de la ultraderecha, ¿no?, de nosotros el fascismo, va perdiendo mucha fuerza ya. Óscar Puente, siempre habla de putas latacones. Bueno, pues ahí está Óscar Puente. ¿Qué es lo que opina de las declaraciones de Aldama? Ahí lo ven. Pues nada, que es un cantamañanas, que, bueno, pues que da igual, que más da lo que diga Puente si el cantamañanas... ¿Quién es cantamañanas aquí, Puente? De verdad, en serio. Vamos, que ya cansa todo esto, ¿no? Bueno... Hay algunos que han estado más a la altura de las circunstancias. Yone Belarra. Yone Belarra dice, sí, no te rías, hoy he estado exigente con Sánchez, dice que tiene que asumir la gravedad del caso Koldo, que me parece una observación bastante decente. Que el Partido Socialista tiene que dejar de quitarle importancia a su caso de corrupción, que es fundamental que el Partido Socialista y particularmente el presidente del Gobierno se hagan cargo de la gravedad de las informaciones que estamos conociendo, y el Partido Socialista debería dar todas las informaciones referidas a lo que vamos conociendo. Yo creo que es incomprensible, inexplicable, muy difícil de comprender para la opinión pública por qué se hacían pagos en efectivo desde un partido político. 4 diputados tenéis. ¿No? Pues chica. A ver. Ahí, con ahínco, venga. A Podemos le duele el caso Koldo como a Pedro Sánchez le duelen los niños de Gaza. O sea, absolutamente nada. Esto es lo único que van a ver cómo rascan un voto del Partido Socialista. Están totalmente desaparecidos y está Podemos a ver si le rasca votos a Sumar. Sumar a ver si le rasca votos al PSOE. El PSOE echándose más a la extrema izquierda a ver si le rasca votos a Podemos y a Sumar. Y si tienen un guirigay que el único motivo por el que están medio en guerra, una supuesta guerra, es por el tipo de encuestas electorales y que se puede adelantar a lo mejor unas posibles elecciones. Pero Podemos en ningún momento seriamente va a cargarse el gobierno de Pedro Sánchez ni se va a enfrentar a ello. A ver, yo sí estoy de acuerdo en que el PSOE debería centrarse en ofrecer respuestas y no simplemente los exabruptos, las cagarrutas que va dejando el ministro Puente en Twitter y demás, que eso pues es impropio. Pues este señor que se dedica todo el rato a insultar y a decir sandeces y a meterse con la gente, tuvo una pelea con una inteligencia artificial, claro. Esta pelea con la inteligencia natural y ahora con la artificial también, lo de Puente es tremendo. Pero a ver, dicen Podemos que el caso de corrupción, la corrupción del PSOE, el mayor caso de corrupción del PSOE, el más grave hasta ahora en esta democracia, es la amnistía a los golpistas, y con eso Podemos fue de cabeza. Vamos, son los primeros que hablan de plurinacionalidad y que están ahí con los nacionalistas catalanes y encantados, vamos, que es republicana y todo lo que les venga, Puigdemont, o sea,
Rufián, Junqueras, todos esos son podemitas con barretina, no son otra cosa. Bueno, pues vamos a otra de las noticias de la corrupción del día de hoy. La UCO sitúa a la ex mujer de Koldo como la cajera clave, la que distribuía los pagos en metálico entre la caja B y la caja A. Y sostienen que, además, que el tesorero del PSOE tenía directo conocimiento de los sobres que se daban en Ferraz. Así es que Cerdán, por cierto, presume o le han cazado alguna conversación en la que dijo haber recaudado 4,7 millones de euros de aportaciones al PSOE, cual es bastante, con los tiempos que corren, bastante difícil de creer que fueran aportaciones. Otra cosa es doy para que me des, como decía el viejo adagio latino, el do des. Bien, vamos a verlo. Patricia Úriz ejercía de cajera para su exmarido Koldo García y también para José Luis Ábalos. Según la UCO, era la encargada de recoger y distribuir el dinero en efectivo que se entregaba en Ferraz. Las conversaciones analizadas por los agentes dejan bien claro el papel de Patricia dentro de la trama. En uno de los mensajes, fechados en 2018, Úriz le dice a Koldo que ya ha recogido el sobre de Ferraz y pregunta a su entonces marido si llevaba el dinero a casa o lo dejaba en la sede del PSOE. Un modus operandi que se repitió durante años. Ya en 2019, Patricia Úriz le notificó a Koldo García que había recibido otros 2 sobres del PSOE. Lo llamativo para los agentes es que parte del dinero que recibían Koldo y José Luis Ábalos no está declarado por el PSOE en el Tribunal de Cuentas. Además, las conversaciones sugieren la existencia de 2 cuentas, una para Ábalos y otra para el manejo de dinero, conocida como cuenta B. Así lo prueba esta conversación fechada en 2021, en la que Koldo García le pide a Patricia Úriz que ingrese 750 euros en una cuenta y anotara caja B. Según la Guardia Civil, los gastos relacionados bajo la caja B correspondían a aquellos que no eran sujetos a liquidación oficial posterior. Una manipulación de dinero en efectivo que comenzó antes de que Ábalos llegara al ministerio y que continuó incluso después de su salida en julio de 2021. En total movieron hasta 95.000 euros en efectivo gracias al papel de Patricia como encargada de las transacciones. El juez Leopoldo Puente investiga el origen de este dinero y su uso, que incluye pagos para joyas de las amantes de Ábalos, manutención de uno de sus hijos y alquileres vacacionales. Los investigadores creen además que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, tenía conocimiento directo de la mecánica interna con la que el partido realizaba entregas de dinero en efectivo a Ábalos y a su entorno. Para los agentes es clave una conversación entre Koldo y su exmujer en la que discuten en 2019 sobre el pago de 2.000 euros a Eduardo Cantos, un chofer del Ministerio de Transportes. Según las conclusiones de los investigadores, esta transacción habría estado condicionada por una conversación entre Ábalos, Santos Cerdán o Mariano Moreno, en aquel momento tesorero del PSOE. Conversación que demuestra que Moreno tenía vinculación directa entre la dirección económica del PSOE y los flujos de dinero en efectivo. El extesorero del PSOE tendrá que declarar el próximo 29 de octubre ante el Supremo, pero antes deberá comparecer ante la comisión del caso Koldo en el Senado. Roberto. Todo este dinero iba a la quinta planta de Ferraz, que es la llamada planta noble, o sea, que se movía en los círculos de la altura. Por eso, hacer creer que Sánchez era ajeno a esto, cuando de verdad quiere controlarlo todo, además hasta el último resquicio del Partido Socialista lo controla Sánchez, porque al que no lo ventila. Pues, como digo, hacer creer que Sánchez estaba al margen es un insulto a la inteligencia de todos los ciudadanos españoles. Una cosa es que se lo diga a los votantes socialistas y que se lo crean o que se lo quieran creer, eso es otra cosa. La verdad que nos andaban con muchos eufemismos. ¿Cómo llamamos al dinero este de la caja B? Dice, pues pon caja B. O sea, ni media vuelta le dieron. Eso está muy bien porque facilita las cosas. Y luego había mensajes de una exsecretaria que estaba ahí que decía: hola Koldo, al final el jefe se ha ido sin que le diera el money. Si vienes mañana mejor porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón. Lógico, Celia, lógico. está Celia Rodríguez. Eso era Celia. El money, o sea, ese tipo de hablar de hámster, solo faltó llamarle bro. O sea, es una cosa muy chusca, muy barrio bajera. Esta gente se piensa que somos gilipollas. Primero, en 2018-2019 decía el PSOE que no existían los pagos en metálico en su partido. Más tarde dice, bueno, que alguno podía haber. Luego decía, bueno, que entra dentro de la normalidad. Y al final, hasta Pedro Sánchez
dice que los cobró alguna vez. Pero, o sea, ¿quién puede entender, quién se puede creer las explicaciones que están dando? ¿Quién se puede creer que la mujer de Ábalos puede ir a la sede del PSOE, coger sobres y, según dice, sobres para dinero de Koldo y le decía que dejara el sobre en la mesa del ministro? O sea, que la mujer de Koldo va a la sede del PSOE, le dan sobres con dinero para un ministro para que lo ponga allí. O sea, si alguien no se piensa que ahí hay algo muy turbio, es que no sabe la realidad donde vive. Entonces, en fin, yo creo que esta gente se está quedando a nosotros. Y luego, más claro, si hay dinero en metálico, es porque entra dinero en metálico. Oye, y si nos estás diciendo... Esto ya lo contó aquella señora Carmen Pano, que llevaba las bolsas de basura a pares allí, ¿no? Con 90.000. Carmen Pano ya andaba diciendo también que llevaba dinero allí. De todas maneras, a mí me pregunta la gente por la calle, ¿están demasiado tranquilos? ¿No les ves demasiado tranquilos? No, la verdad es que yo no les veo nada tranquilo. Aquí están muy nerviosos para encasquillarse, boom, 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 en lo de la página 28 del informe de la UCO. Anda que no, salieron ministras, ministros y ministres a decirlo de la página 28, que deja cerrado y clarito. Esto lo decía hoy esta chica que nos da grandes espectáculos también, Montse Mínguez. Ha dejado la UCO cerrado y clarito que no hay financiación ilegal del PSOE. No, señor, la UCO no ha analizado en ningún informe si hay o no financiación ilegal del PSOE. Lo que analizó la UCO es un informe sobre el patrimonio de Ábalos, en el que, por cierto, algo debía decir, porque, fíjense, el magistrado Puente, cuando hace una diligencia para que vayan el gerente del partido, Mariano Moreno Pavón, y la empleada de los sobrecitos en cuestión, Celia Rodríguez, escribe, oiga, vamos a ver, dice, es que aquí la UCO refiere pagos en metálico del PSOE a Ábalos y a Koldo, que por eso el patrimonio, pero eso no consta en las cuentas que el PSOE ha entregado al Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, las que constan en el Supremo. Ahí se cambia el paso. Ahí sí que probablemente ahora estemos en condiciones de decir que lo próximo que venga sea un informe de la UCO sobre si el PSOE se ha financiado ilegalmente o no. Será después de que declaren el gerente, la empleada y todos aquellos cuantos quiera llamar el juez. Por ejemplo, no estaría nada mal que Carmen Pano, la entregante de las bolsas de basura, identificara a quién se las entregó. Creo que dijo en la planta tercera de Ferraz. Bueno, son cosas que cuando ves que una y otra vez se utilizan machacones, argumentos mal cerrados, de argumentario de partido político, pues es que el nerviosismo sí que está ahí. El nerviosismo ha llegado y es para quedarse. La UCO está yendo pasito a pasito, pero sin pausa, y eso es importante. Hace un trabajo grande, colosal, pero que vaya avanzando. Y tienen que hacerlo así porque si no sabe que le van a buscar las vueltas. Yo no sé si está nervioso o no. Lo que sí que veo es que el físico de Sánchez, o sea, Sánchez está físicamente menguado y se le nota. Lo que no me da ninguna pena, por otra parte, porque es que, por poner un ejemplo, ahora que se cumple un año de la Dana, me acuerdo perfectamente que tardó 4 días en enviar ayuda simplemente para desgastar a su rival político mientras la gente se estaba ahogando en Valencia. Solamente eso ya es para desearle, pues, no sentir demasiada simpatía sobre sus desgracias, no, como decía Yolanda Díaz sobre Berlusconi, como decía, una cosa es rocambolesca, no me acuerdo, porque lo que Yolanda Díaz son todos disparates, pero no me da demasiada empatía con su sufrimiento, no empatizo, no. Sánchez está así está de demacrado y no es de hacer deporte, precisamente, no se le ve una cara sana. El PSOE se nota que está acorralado, primero por todas las comisiones de investigación que se está haciendo, y se nota que está acorralado porque está haciendo cosas tales como: ¿no notáis a Pedro Sánchez que está mejor que nunca? ¿No notáis que está más fuerte que nunca? Sí, bueno, claro, está con esa estrategia de no, estamos muy bien, estamos más fuertes que nunca, y precisamente es porque el PSOE yo creo que está en la última. Le queda, decía Yolanda Díaz, queda gobierno corrupto para rato, pero yo creo que la UCO cada vez está más cerca de acabar con ello. Bueno, ojalá sea así. Tengo que contaros una historia bastante rara. Hay un fiscal que se llama Ignacio Estampa, que sacaba patadas de la Fiscalía Anticorrupción. Déjenme que sea un poco bruto. ¿Eso cuándo fue? En octubre del año 20. Pasaron los años y resulta que en mayo le piden cita
una tal Leire Díez, la espía fontanera, junto con el socio de todas sus andanzas, Javier Pérez Dolcet, y supuestamente Santos Cerdán. Lo que pasa es que en el momento en el que se produce la cita, le piden disculpas porque no ha ido Cerdán. Y entonces se ve con estos dos. Y nada, que queremos venirte a pedirte disculpas, no se sabe en nombre de quién, supuestamente en nombre del PSOE, porque te echaran de aquello tan injusto que fue la salida de la Fiscalía Anticorrupción, que es la élite de los fiscales, ¿no? Bueno, entonces Estampa ha remitido una grabación y una comparecencia o una declaración jurada de que tuvo esta reunión, en la que le vinieron a decir, mira, Leire, soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto. Cuando decimos qué hay detrás de todo esto, los informes de la UCO sobre Begoña Gómez. Bueno, y además le pidió armamento, munición, sobre irregularidades en informes policiales o de los fiscales anticorrupción, porque la Fiscalía Anticorrupción de la que echaron a Estampa es la que persigue a Begoña Gómez, a Santos Cerdán, pero también al hermano en Badajoz. Bueno, entonces, pues se quedó un poco con la mosca tras la oreja y como ya viene rebotado de experiencias bastante malas anteriores, se propuso levantar acta con la grabación, acompañarla al tribunal correspondiente y ahora hemos sabido pues las ínfulas con las que se movía la supuesta periodista de investigación, Leire Díez con su amigo el empresario enfurruñado Pérez Dolcet y el ausente que era Santos Cerdán. Si no le hubieran dicho Santos Cerdán, probablemente el fiscal no hubiera aceptado este encuentro con esos dos que no sabía quién eran, al parecer. Roberto. Es que es curioso porque, claro, la cantidad de personajes secundarios interesantes que tiene esta trama, que ya casi nos hemos olvidado de Leire Díaz, es un personaje rocambolesco también, hay que decirlo. Chistorril. Sí, en la sintonía del PSOE, pero claro, ya casi no nos acordamos tampoco de aquel Tito Berni, ¿te acuerdas? Que iba al Ramsés, llegaba de Canarias con todo, para pagos, cenas, de nada. Prostitutas, todo, claro. Pero el PSOE tiene muchas ramificaciones y muy interesantes. Y que cuando imputaron a Begoña, que Sánchez quiso limpiar todo, ahí sí que se puso nervioso, que ahí fue cuando cogió los 5 días. Yo creo que inició una estrategia de a ver cómo podía calmar las aguas. Es decir, a ver, tenemos esto ahora mismo, ¿con qué información contamos y cómo lo podemos remediar? Se inventó aquella carta a la ciudadanía, puso a todos los esbirros mediáticos con la maquinaria todo trapo, de estos, los bulos, el fango, etcétera, etcétera, todo aquello, wow, se pusieron de hay que defender a Sánchez, ¿no? Salvar al soldado Sánchez, pero yo creo que no lo van a salvar por mucha maquinaria que pongan a todo trapo. ¿Hay alguna trama oscura en la que no haya aparecido últimamente Leire? Está tal Leire. Pero no hay problema porque como no es afiliada del Partido Socialista, es una periodista independiente que estaba haciendo un libro de que le pide 1 millón de euros al Sabadell para venderle unos informes que tienen que ver con basura para eludir la OPA, ¿no? Con Pérez Dolcet a pedirle 1 millón de euros a esta gente del Sabadell para darle información del BBVA para que no le haga la OPA. Oye, qué casualidad que coincide con que el propio Sabadell dice que el Gobierno de España ha dicho que por todos los medios que la OPA que no salga adelante. Oye, hay que ver, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que esta mujer diga que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, tiene que ver mucho y todavía nos quedan muchas cosas por saber. Bueno, me ha llamado también mucho la atención unas declaraciones de una portavoz secundaria de Sumar en las que pide el cese de Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda. Estos están muy cerca del gobierno, codirigen el gobierno de este país. Vamos a escucharla. Nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de hacer frente a este problema y garantizar que se cumpla el derecho a la vivienda. Necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Esto es un pitón clavado donde duele a una de las ministras de este gobierno que estaba destinada antiguamente a ser presidenta autonómica, que luego se frustró, que pasó, cuando era portavoz era claramente mejor que la que tienen ahora,
eso sí, hay que reconocérselo, pero como ministra es que no consigue remontar el vuelo. Todo esto es como una broma. Estamos viendo al gobierno pidiéndole al gobierno que dimita una ministra de su gobierno de la que ellos forman parte. Por el tema de la vivienda. La vivienda tiene una solución muy clara. Construyan viviendas. Construyan viviendas. ¿Cuántas viviendas? El dato, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha construido el gobierno en la Comunidad de Madrid, o en muchos de los municipios, sobre todo donde gobierna el propio PSOE, cero viviendas. Entonces, que se dejen de pamplina, de dimite, construyan viviendas. Ese gobierno de coalición, ese Consejo de Ministros, tiene que ser como el camarote de los hermanos Marx. Me gustaría verlo, la verdad. No sé si fijasteis en el detalle, salió esta señora de Sumar con una sandía aquí, que es una forma de reivindicar a Hamás, porque tiene los colores de la bandera palestina y lo utilizan los pro-Palestina, la sandía aquella. Que es curioso, pues el ejército de Israel ya se ha retirado de esas zonas, la han ocupado, las milicias se están matando entre ellos, los diferentes clanes, los que están asesinando ahora civiles es Hamás, evidentemente, se escondían entre la población civil, ahora han salido con los uniformes. Bueno, la sandía significa eso, es un detalle, para que veamos la catadura moral de esta gente. Pero es cierto que a veces el propio gobierno habla de la vivienda como algo ajeno, como si ellos no llevaran 7 años gobernando. A ver si se soluciona este problema, pero que hay que hacer medidas, hay que tomar... Si lleváis en el gobierno 7 años, o sea, es como que fuera algo que ellos ni les va ni les viene. Pero eso pasa mucho en otras cosas también, ¿eh? Vamos a solucionar, vamos a esto que está pasando, esto es intolerable. ¿Quién está gobernando el país? Bueno, no sé. La verdad es que está desgobernándola, ¿no? Desgobernando, claro. Pero a estas alturas todavía, tanto el Partido Socialista, porque ya dice, bueno, Sumar o Podemos, alguna marca de estas raras, pero es que hasta el Partido Socialista todavía le sigue echando las culpas de lo mal que lo está haciendo durante estos 7 años al gobierno de Mariano Rajoy. Es que es una coña. Son una broma esta gente. Bueno, ¿qué preferís para terminar el programa? ¿Los cribados de Castilla-La Mancha o lo de Sarkozy, la prueba esta de fuego, de entrar en prisión en la Santé esta mañana de la mano de su esposa, de su mujer? Lo que quiera. Bueno, fíjate, esta mañana yo ya me esperaba la reacción que iban a tener algunos miembros del gobierno y es Sarkozy, amigo de Ayuso, ¿no? Ayuso se hizo unas fotos con Sarkozy, tal y cual. Oye, pero ¿se preocupan más de una foto de Ayuso con Sarkozy que de la foto de Pedro Sánchez con la gente de Bildu, por ejemplo? ¿Se preocupan más de todas esas cosas? O sea, la forma de darle publicidad al tema es, bueno, de nuevo, atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, como siempre. Si un expresidente francés puede entrar en prisión, un presidente de España puede entrar en prisión también perfectamente. Aquí no estamos tan acostumbrados. Quiero decir, aquí hubo mucho... Presidente de la República. De la República. Entra en prisión, pues uno que está un escalón por debajo. No te olvides que esto es lo que me molesta. Sánchez, como si fuera el primer ministro. Aquí lo máximo que hemos llegado fue a Felipe González yendo a despedir a sus ministros a la puerta de la cárcel, a decirles adiós, adiós. Bueno. ¿Y lo de Sarkozy? Una pregunta. ¿Entra en la cárcel por financiación ilegal de su partido? Sí. Lo mismo que le va a pasar a Pedro Sánchez. Con Gaddafi. Lo mismo que le va a pasar a Pedro Sánchez. Con Gaddafi. Fíjate si acaba por... Qué bien. Estaría bien. No sería un mal final del guión. De todas maneras, hay que hacer una reflexión. En el PSOE hay 2 tipos de corruptos, con la historia reciente en la mano. El corrupto que roba para el partido, caso Filesa o Malesa, era un senador llamado Josep María Sala, que se lo comió, se comió el marrón. Ellos vendían informes al IBEX que eran unos informes copiados de no sé dónde. Bueno, se comió el marrón. Entró en una cárcel catalana, Cambrians. Estuvo un mes, pero como se comió el marrón, ya se preocuparon de que no cumpliera la sentencia. Y al mes estaba en la calle y al poco tiempo rehabilitado. Segundo caso, el que aprovecha el partido para robar. Caso Luis Roldán. Después de la fuga rocambolesca y lo que quieras, es verdad que lo meten en una cárcel de privilegio, una cárcel de mujeres, en Brievas. ¿Y cuánto estuvo? 10 años. Este no se comió nada, este robaba para él y le dejaron que le diera el solete. Y ahí se comió 10 años de cárcel hasta que le dejaron salir para ir a trabajar y a dormir a la cárcel. Bueno, pues esa es la diferencia, que si te comes el marrón, lo digo por si nos escucha, qué sé yo, Coldo o Sánchez Cerdán, si os coméis el marrón, alguien por fuera...
hará los movimientos fundamentales para que como Sala paséis apenas un mes en la cárcel. Y ya está. Y hombre, sí, pero fíjate, como se ha portado bien, como en las bandas mafiosas de Nueva York de los años La omertad, evidentemente, si ellos tragan y no pórtate cantan... bien, cállate y ya a tu familia no le va a faltar de nada. Pero si largan, pues vas a tener problemas. Aldama está largando mucho, bastante temerario o atrevido, yo creo, después de que le hubieran metido 3 tiros al capó de su coche. Él sigue hablando, allá él, los que se lo traguen, Ábalos, Koldo y demás, a lo mejor dice, mira, vas a pasar un tiempo a la sombra, no te va a faltar de nada, piscina, tele en la celda, tele. Y luego cuando salgas ya te buscaremos cómo te encajamos por ahí. Y a los que no entran en la cárcel. No. Hablaba antes del exgerente del PSOE. Mariano Moreno. Que fue el que recaudó para las elecciones de 2019 2 millones y pico de euros y 6 meses después, las elecciones del día N, había recaudado ya otros 4 millones y pico de euros. Y ahora están en USA. Esa empresa, que es un mago de la finanza. 250.000 euros anuales que se embolsa, no está en la cárcel, pero está calladito. Bueno, veremos a ver qué declara en el Supremo. Ahí no va a poder estar tan calladito como él quisiera. Aunque tengo que adelantaros que la Fiscalía está allanando el camino. Ya dice que en un juzgado madrileño se presentó una denuncia de una organización social contra Santos Cerdán por haber mentido en la comisión que investiga los asuntos estos en el Senado cuando compareció. Ahora dice la Fiscalía que, bueno, que es un exceso decir que mentir pueda ser un delito si se trata de mentir en una comisión de investigación de cualquier Cámara de las Cortes. ¿No será que eso lo hacen porque tiene que ir Sánchez el día 30 a la comisión del Senado? Saben que sí, ¿eh? Vamos a ver el día 30 Sánchez en la comisión del Senado qué es lo que dice y qué es lo que no nos dice. Pero, oye, yo tengo mucha esperanza. Vamos a ver si el Partido Popular pone ahí a alguien preguntando, a alguien mordaz, que pueda... Sí, bueno, esto es un secreto. Ya veremos si acaba llegando Kevin Costner a preguntarle, vamos, que, en fin... No puedes multar a alguien del sanchismo un secreto. por mentir. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a mis invitados por su interés, por sus opiniones y a ustedes por tener un rinconcito para nosotros en sus hogares. Eso sí, para ustedes tengo a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La venganza de Aldama lo había prometido y cumplió. ¿Y qué ha dicho Aldama, el comisionista, en esta ocasión? Pues que él pagó unos 4 millones de coimas y de parabienes a Koldo y a Ábalos de resultas de toda la negociación con empresas. Dice que cree que de ellos 1,5 millones o 2 fueron a parar al PSOE. Según Aldama, Koldo era quien se encargaba de llevar el dinero los viernes por la tarde a Ferraz. Y dice que Pedro Sánchez no es que estuviera al tanto de todo, es que quería estar al tanto de todo, completando un círculo corrupto del que el presidente al final acaba siendo una parte más. Aldama también ha revelado que Ábalos pagó parte de un local en Valencia con dinero negro y ha entregado ese documento de compraventa. Es el único documento que por el momento ha entregado. Sobre el destino de esas mordidas, el comisionista ha apuntado en la misma dirección en la que ya están siguiendo los investigadores. Ese dinero estaría en el extranjero, en concreto en Guinea, en Panamá y en Colombia, y todo ello habría sido posible porque Koldo García, dice, tenía pasaporte diplomático. El empresario Víctor de Aldama asegura que el exministro José Luis Ábalos pagó con dinero negro un local en Valencia, porque él mismo se lo dio, en concreto 20.000 euros. La prueba, el contrato de adquisición que ha presentado ante el Tribunal Supremo. Demostraría que se ha pagado ese local, gran parte de ese local, con efectivo. El exministro ha negado haber pagado con dinero negro ese local, el bajo de su vivienda. ¿Usted no pagó entonces 20.000 euros en negro? ¿Permites? Pues por supuesto que no. Lo tiene el juez todo. Llegan un poquito tarde. El empresario da una cifra, 4 millones de euros en mordidas. Es la cantidad que estima haber dado en efectivo a Ábalos y a Koldo. Que entregó más de casi 4 millones de euros de dinero público. ¿Cuántos?
casi 4 millones de euros de dinero público. En comisiones. En comisiones. Eso es un pastizal, pero hay mucho más dinero. La gran parte de la mordida sale de las constructoras, de la obra pública, ¿vale? Y otra parte sale de las mascarillas hasta que yo, digamos, digo que hasta aquí hemos llegado y que no soy el Banco de España. Garantiza además que de los millones que él entregó, parte iban al partido. Cuando digo financiación ilegal del partido es porque mucho del dinero que yo le he entregado, ellos me decían que iban para el partido. Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo. Y que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, quería estar al tanto de todo. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que se quería enterar de absolutamente todo y que le contaran todo. Cree que todo ese dinero está en el extranjero, ya que hasta Koldo García, el asesor, contaba con pasaporte diplomático. Yo diría que ese dinero está en el extranjero. Habría que preguntar los viajes que han hecho tanto Koldo como el señor Ábalos al extranjero. Me gustaría saber por qué el señor Koldo García tenía un pasaporte diplomático. Me consta y me lo ha enseñado. Y lo he visto personalmente. Donde viajes con pasaporte diplomático no te van a abrir las maletas. Colombia, Panamá, Guinea. Pues bueno, en cualquiera de estos sitios puede estar perfectamente el dinero. Bueno, y el Gobierno sigue la estela de las últimas semanas y vuelve una vez más a desacreditar a Víctor de Aldama pidiéndole que aporte pruebas. También sobre las citaciones que conocíamos ayer del exgerente de una trabajadora de Ferraz en relación a esa financiación presunta ilegal del partido, dicen estar tranquilos y que todas las cuentas están en estos momentos bien fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Hoy Óscar Puente, el ministro de Transportes, que no es la primera vez que tiene un enganchón, un enfrentamiento con Víctor de Aldama, le aseguraba esto en sus redes sociales. Aseguraba que es un cantamañanas y que ninguna aportación suya hasta el momento ha contribuido al mínimo avance de la causa en la que se investiga. Como decía antes, no es la primera vez que ambos se enfrentan. La primera vez Puente desacreditó a Víctor de Aldama asegurando que un documento manuscrito que había aportado a la justicia no era verdadero, un documento en el que aparecían varias anotaciones manuscritas. Después la justicia le dio la razón a Aldama y aseguró que esa letra coincidía con la de Koldo García. El Gobierno ha calificado también de ficción todo lo que dice el comisionista Aldama. Hoy, por ejemplo, ha dicho Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, que ella por las noches no ve ficción. No sé si le han preguntado si vio la entrevista de anoche, pero por eso lo de las noches no ve ficción tampoco es en su literalidad relevante, porque a lo mejor prefiere ver la ficción de día cuando se produce la reunión del Consejo de Ministros. Sobre las palabras del señor Aldama, pues aquí le tengo que reconocer que es que yo por las noches no veo ficción. Bueno, Víctor de Aldama señaló anoche a Koldo García como la persona que entregaba y recogía ese dinero en la sede de Ferraz. La UCO afina ahora más el tiro y apunta directamente a su exmujer, a Patricia Uriz, como la persona que se personaba en Ferraz y que siempre se preocupaba de esas entregas y recogidas. Así lo recogen varios mensajes entre Uriz y Koldo García entre 2018 y 2023. Ábalos y Koldo habrían recibido entre los dos hasta 30.000 euros en pagos no documentados. El gran caso de corrupción que se sustenta en Ábalos, Koldo y Cerdán tiene dos interpretaciones que tendrá que acabar decidiendo la justicia. Una, robaban para el partido; dos, robaban gracias al partido. De las dos cosas tiene ejemplos y sobrados el PSOE. Por ejemplo, Filesa y Malesa, que esquilmaban a las empresas del IBEX con supuestos informes para obtener fondos que financiaban a la organización política socialista. En ese asunto pringó el senador socialista catalán Josep María Sala, a quien solo unos amigos acompañaban al centro penitenciario de Can Brians. Ahora, eso sí, el PSOE trabajó en la sombra para que pasara en el centro penitenciario apenas un mes. El otro caso es Luis Roldán, el mejor ejemplo de la segunda manera de robar gracias al PSOE. Fue repudiado por todos y tras una fuga rocambolesca acabó en la prisión femenina de Brieva, donde pasó 10 largos años, aunque luego le dejaron salir a ratos para ir a trabajar. La diferencia, creo yo, que explica con claridad meridiana quién es el que robaba para sí y quién es el que lo hacía para el partido. Tanto en Filesa como ahora, pues el PSOE
negó y negó hasta que la justicia terminó por condenar en este caso a Josep María Sala. Ahora el PSOE minimiza, ironiza, le quita contenido, hierro a todo esto y se aferra a conclusiones que solo las ven ellos. Por ejemplo, la famosa conclusión de que en la página 28 del informe de la UCO, ahí dice la Guardia Civil que todo está claro y pristino y transparente y que está cerrado y clarito, que no hubo financiación ilegal del PSOE. Pero como ya saben ustedes, el informe no se dedicaba a probar la financiación irregular de nadie, sino el patrimonio de Ábalos. Lo de la financiación irregular vendrá, si quiere el juez, más adelante. De momento el magistrado Puente escribe, cuando cita al gerente y a la secretaria Celia para que vayan a declarar, que en el informe de la UCO se refieren pagos en metálico del PSOE a Ábalos y a Koldo, que no constan en las cuentas que el PSOE ha hecho llegar al Supremo. El primer paso para dirigir las investigaciones sobre el origen de los fondos son con qué se pagaban en metálico las chistorras, de dónde venía el dinero para pagar las lechugas y los soles y lo que ustedes quieran. Y un fiscal que se reunió con Leire Díez asegura que ésta trabajaba para Pedro Sánchez y que le ordenó limpiar todo tras la investigación, tras conocerse el inicio de la investigación a su mujer Begoña Gómez. Así se lo habría descubierto ella misma en una reunión mantenida en mayo de este mismo año, en la que también reconoció trabajar para Santos Cerdán. El fiscal era Ignacio Estampa, apartado de anticorrupción en 2020 y al que Leire citó bajo la promesa de trasladarle disculpas por su abrupta salida. La fontanera le pidió información sobre irregularidades de informes policiales en investigaciones sensibles para el Gobierno. Estampa la denunció por intento de soborno. Y la Fiscalía considera ahora que es un exceso eso de que el mentir a una comisión de investigación de las Cortes, sea del Senado o del Congreso, pueda ser delito como establece el Código Penal, y eso queda bastante claro. De nuevo, es el de quién depende la Fiscalía, pues eso. Todo depende ahora de un juzgado madrileño en el que se investiga si Santos Cerdán, cuando mintió con sus encuentros con Koldo García, cuando dijo específicamente que no conocía a Víctor de Aldama, mintió. Y si lo hizo, pues eso puede ser considerado delito, a pesar, porque lo hizo el Código Penal, a pesar de lo que diga la Fiscalía. Parece que la visión de la Fiscalía empieza a tomar carácter lo poco que queda hasta el día 30, momento en el que Pedro Sánchez va a tener que comparecer en la comisión del Senado y a lo mejor pues exagerar la verdad o cambiar de opinión sobre ella. Y entre tanto, Sumar trata de marcar perfil propio en el Ejecutivo después de su caída en las encuestas y su escasa relevancia en la coalición. Hoy su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, sorprendía a todos al pedir la dimisión de Isabel Rodríguez, de la ministra de Vivienda, por no haber dado, dice, un giro valiente en su gestión e intervenir en el mercado de la vivienda. Momentos después, otro miembro de la formación, en este caso la ministra de Sanidad, Mónica García, desmentía esta información. La propia Verónica Barbero se vio obligada momentos después a matizar estas palabras. Nosotras no vamos a cejar en nuestro empeño de hacer frente a este problema y garantizar que se cumpla el derecho a la vivienda. Necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Los fallos en el cribado de las pruebas para detectar el cáncer de mama pasan ahora factura a la administración de Emiliano García Paje, administración socialista de Castilla-La Mancha, como antes se lo pasó a la de los del PP en Andalucía o a los del PP en la Comunidad Valenciana. La administración de Paje tiene en vilo a más de 2.500 mujeres que no han podido conocer cuál es el resultado de este cribado que se les practicó en una empresa que era la que debiera hacerlo y que estaba en manos privadas. Según la Junta, la desaparición de esa empresa privada es la que ha impedido que estas mujeres recibieran el resultado de sus cribados para evitar el cáncer de mama. Ha tenido muy mala suerte Emiliano García Paje porque precisamente no muchas horas antes de que estallara este escándalo en Castilla-La Mancha, se vanagloriaba del aporte de su gobierno en esta materia y para salvar a las mujeres que sufren el cáncer de mama. El gobierno de Emiliano García Paje dejó 2.500 mujeres sin convocar a pruebas de cribado de cáncer de mama durante casi 5 meses. Una paralización que comenzó a finales de mayo,
tras el cierre inesperado del centro concertado que hasta entonces realizaba estas pruebas diagnósticas. La situación deja en evidencia un vacío preocupante en la atención preventiva que podría haber comprometido la salud de cientos de mujeres. La Junta de Castilla-La Mancha asegura que el cribado tiene carácter anual y que las mujeres afectadas serán citadas antes de que acabe el año. Pero durante casi 5 meses no hubo una alternativa activa ni se comunicó de la interrupción a las posibles afectadas. El Gobierno regional responsabiliza a la empresa privada que prestaba el servicio por haber cerrado de un día para otro y afirma que se iniciaron acciones legales. Sin embargo, el retraso en retomar los cribados ha sido notable. Desde el Ejecutivo de Paje restan importancia. Insisten en que se trata de un retraso y no de una cancelación, pero la realidad es que no es lo mismo una prueba hecha en mayo que otra realizada en diciembre. PP y Vox han sido tajantes. Ambos partidos han acusado a la Junta de Emiliano García Paje de abandonar a las mujeres y califican de frívolas las explicaciones ofrecidas. Mujeres que pueden tener un cáncer y que no han sido diagnosticadas porque desde el mes de mayo la Junta no está prestando ese servicio en Talavera de la Reina. ¿Alguien va a asumir alguna responsabilidad en el Gobierno de Paje sobre este asunto? Yo creo que el Gobierno de Paje, que está anclado en el pasotismo, en la dejadez, en la desidia. Emiliano García Paje, de momento, ha preferido guardar silencio, pero resulta llamativo que hace unos días sacara pecho de su gestión en redes sociales, destacando que el programa de detección precoz del cáncer de mama en la región salva vidas y se reafirmaba en seguir apostando por la prevención y la investigación. Y casi un año después de su aprobación, el Gobierno ha dado luz verde a la financiación de la Ley ELA. Se trata de 500 millones de euros que se traducirán en casi 10.000 euros al mes para aquellos pacientes que requieran 24 horas de atención al día. El Ejecutivo aportará la mitad de la prestación y el resto lo van a asumir las comunidades autónomas, que por cierto son a las que deben pedir la ayuda a los enfermos. Este importe alcanzará también a otras enfermedades en tratamientos curativos. Los enfermos no ocultan su escepticismo, denuncian que las ayudas debieron llegar hace un año y que desde entonces han muerto más de 1.100 pacientes. Creen que el de hoy es un anuncio genérico y desconocen cuándo llegarán las prestaciones. Y en la página internacional, Nicolás Sarkozy ha pasado hoy uno de los días más amargos de su vida, a pesar de que le haya acompañado y llevado de la mano su esposa Carla Bruni y sus hijos detrás y sus hermanos también detrás, y que algunos se hayan acercado a gritarle Nicolás, Nicolás, para darle ánimos. Hasta la puerta de la cárcel de la Santé en París, donde ha quedado ingresado a media mañana y donde pasará previsiblemente los próximos 5 años, según la condena que pesa contra él por corrupción, por haberse financiado con dinero algunas de sus campañas políticas con dinero del dictador libio El Gaddafi. Y la Casa Blanca ha anunciado la cancelación de esa reunión prevista para dentro de 2 semanas entre Trump y Putin en Budapest. Esta reunión fue anunciada hace escasos 4 días por parte de Donald Trump después de una conversación muy productiva por teléfono con el presidente ruso. La Casa Blanca se ha limitado a decir hoy en un comunicado que no hay planes para una cumbre tras la reunión del jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio y su homólogo ruso Sergei Lavrov. Bueno, y el peso internacional de Pedro Sánchez ha quedado hoy retratado, el escaso peso de nuestro país, después de que España se viese excluida de una firma de un documento que pretende apoyar a Zelensky después de la presión y de la reunión mantenida entre Putin y entre Donald Trump. Entre esos firmantes originales se encontraban Reino Unido, Alemania, Francia o Italia, además del propio Zelensky, de la presidenta también de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La noticia ha sido que Sánchez, en el último momento, junto al primer ministro de Suecia, ha conseguido reengancharse. No estaba en un principio en ese núcleo duro, tampoco lo estuvo la semana pasada cuando se comunicó a la Unión Europea los frutos de esa llamada entre Putin y Trump, y hoy, como les decimos, ha conseguido reengancharse, pero lo ha hecho en el último momento. Bueno, y el Pleno del Parlamento Europeo ha dado hoy luz verde para que los menores de 17 años puedan obtener el carnet de conducir, el del tipo B, el de los vehículos turistas, aunque sea
en el tiempo, hasta que lleguen, alcancen a la mayoría de edad, no podrán conducir solos, sino que van a tener que ir acompañados de un adulto que tenga suficiente experiencia en materia de conducción. Esto pues es una medida que el Parlamento Europeo aprueba junto con otras para mejorar la seguridad vial. Bueno, esto ya empieza a ser un poco dudoso, ¿verdad? Y también abre la vía para que los diferentes Estados miembros de la Unión Europea puedan reducir a 17 años la edad mínima para tener el carnet de conducción de camiones. En este caso solo se les permitirá por circular por el territorio nacional. Y esta medida sí que tiene un interés pues mucho más prosaico, que es por rellenar el vacío de muchos conductores de camiones que han decidido abandonar la profesión. Bueno, Marina, entonces tenemos que hablar de una nueva primer ministro japonesa. Así es, Sanae Takaichi, que ha roto moldes tras convertirse en la primera mujer en ponerse al frente del gobierno de Japón. Baterista durante muchos años de una banda de heavy metal, muchos la recuerdan llevando siempre varias baquetas porque solía romperlas por la intensidad con la que tocaba este instrumento. Es también practicante habitual de submarinismo, fanática de los coches y se confiesa una admiradora de Margaret Thatcher. Por eso muchos la han apodado como la Dama de Hierro de Japón. Es, como decimos, la primera mujer que se pone al frente de la jefatura de gobierno y también fue presentadora de televisión. Tiene un currículum, desde luego, de lo más variado. Es conservadora, contraria al matrimonio entre homosexuales y afronta ahora un importante momento y difícil dentro de su partido. Además, tendrá que enfrentarse a un país con bajas tasas de natalidad y con una delicada situación geopolítica. Bien, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una muy feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con la señal del Toro Televisión. Bueno, y no se pierdan la última hora de Estados Unidos con Sandro Meco. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que descansen.